Dicen que al morir, el espíritu no se libera, sino que desciende. Cae lentamente por un camino oscuro y sin retorno, rumbo al Mictlán, el mundo de los muertos. Pero, ¿quién reina en ese abismo profundo? ¿Quién observa en silencio las almas que parten? En la mitología mexica, ese dominio sombrío pertenece a Mictlantecutli, el señor de las sombras, el dios de la muerte. Un ser esquelético, temido por todos, pero también venerado como el guardián del ciclo eterno de la vida y la muerte. Hoy vas a conocer la historia de este dios oscuro, sus rituales, sus encuentros con los vivos, y el precio que se paga por descender a su reino. Prepárate para un viaje místico a través del inframundo azteca. Si te apasionan los mitos, los misterios y las historias antiguas que desafían la lógica, dale like al video, suscríbete al Contador de Mitos, y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema o si tienes alguna experiencia relacionada. Mucho antes de la llegada de los españoles, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres, los mexicas contemplaban la muerte no como un final, sino como una travesía. Creían que, al morir, el alma emprendía un viaje arduo y doloroso por 9 niveles de un inframundo llamado Mictlán. Ese reino sombrío era gobernado por una entidad esquelética y silenciosa, Mictlantecutli, el señor del lugar de los muertos. No era un dios que gritaba órdenes ni mostraba furia. Su poder estaba en el silencio, en la mirada vacía de sus ojos sin carne, y en la certeza inevitable de que todos, algún día, se arrodillarían ante él. Los mexicas representaban a Mictlantecutli como un cuerpo cadavérico, con costillas expuestas y rostro de calavera, vestido con ropajes rituales de papel amate y collares hechos con símbolos sagrados. A su lado reinaba su consorte, Mictecacihuatl, la señora de la muerte. Juntos, vigilaban las almas que se atrevían a cruzar su territorio. Según la tradición, el alma no alcanzaba el descanso solo al morir. Tenía que caminar, descender. El Mictlán estaba compuesto por 9 niveles, cada uno con un desafío. En el primero, el alma enfrentaba montañas colosales que se estrellaban entre sí. En el segundo, vientos afilados como cuchillas desgarraban la piel. En el tercero, fieras salvajes cazaban las almas errantes. Y así sucesivamente, pero nada de eso importaba, porque al final del camino, el alma encontraba a él, Mictlantecutli. Y él esperaba pacientemente. Sentado en su trono de piedra, rodeado por neblinas eternas, donde ningún sonido humano podía escucharse. En Tenochtitlán, el culto al Señor de los Muertos era profundo y silenciosamente respetado. Las ofrendas se hacían en noches sin luna, cenizas, flores marchitas, pequeños animales, todo para apaciguar su hambre ancestral por equilibrio y orden. Porque Mictlantecutli no era maligno, pero sí implacable. Durante generaciones, los sacerdotes mexicas contaban que quienes morían por causas naturales descendían al Mictlán. Los guerreros caídos en batalla y las mujeres que morían en el parto iban a otros destinos, más nobles. Solo los comunes debían enfrentar los 9 niveles del inframundo. Pero existía algo que nadie decía en voz alta. Había leyendas, susurros, de que algunos vivos habían descendido al Mictlán en antiguos rituales. Que habían visto al mismísimo Mictlantecutli. Que habían regresado, distintos. Una de esas historias cuenta que un joven chamán mexica, poseído por visiones del más allá, decidió desafiar los límites entre los mundos. Quería respuestas. Quería atravesar los 9 infiernos. Quería mirar al Señor de la Muerte cara a cara. Pero aún no sabía el precio que tendría que pagar. Con cada paso, la oscuridad se hacía más densa. Aquel joven chamán, cuyo nombre se perdió en las cenizas del tiempo, ya había cruzado las montañas que chocaban, vencido los vientos afilados y engañado a las bestias del tercer nivel. Pero aún quedaban 6 reinos más abajo. En el cuarto nivel, caminó sobre sierras de piedra que desgarraban sus pies espirituales. En el quinto, cruzó un río de sangre hirviendo, donde las almas se ahogaban gritando nombres que nadie más recordaba. En el sexto, enfrentó un desierto donde el silencio pesaba más que la propia muerte. Y en el séptimo, tuvo que entregar su memoria. El octavo nivel fue el más cruel, el olvido. Para cruzarlo, el chamán tuvo que entregar su identidad, su origen, todo lo que lo definía. Se convirtió en un espíritu errante, sin nombre ni forma, arrastrándose entre el mundo de los vivos y el trono del Señor de los Muertos. Y entonces, llegó. El noveno nivel. Allí, la oscuridad era tan espesa como la piedra. No había sonidos. No había olores. Solo un frío ancestral, y la certeza de que algo lo observaba. Lentamente, las formas de un trono emergieron de las sombras.
Sentado sobre él, inmóvil como el tiempo mismo, estaba Mictlantecutli. Su cráneo brillaba como mármol bajo una luz que no venía de ninguna parte. Sus ojos vacíos eran pozos sin fondo. Su cuerpo esquelético se mantenía erguido, como si no obedeciera las leyes del mundo físico. Y cuando habló, no fue con voz, sino con silencio. Un silencio que invadía el alma y hacía temblar todo. El espíritu del chamán se arrodilló. Mictlantecutli se levantó con lentitud, sin hacer el más mínimo ruido. En sus manos sostenía un pequeño recipiente de obsidiana, una ofrenda ritual. El gesto era claro. No castigaría al intruso. Al contrario, lo aceptaba. Pero, ¿por qué? Dicen que el chamán, en trance profundo, había sido enviado por los sacerdotes para buscar conocimiento, para entender los ciclos de la muerte, para sellar un pacto con el más allá. Y en ese momento, cuando Mictlantecutli colocó el recipiente de obsidiana sobre el pecho del alma errante, una oleada de visiones lo invadió. Vio a todos los muertos, a los que habían cruzado el Mictlán, sus dolores, sus historias, sus silencios. Vio que Mictlantecutli no era solo un dios de la muerte, sino un guardián de la memoria del mundo. Lo que muere no desaparece, solo se transforma. Y él es quien lo resguarda. El chamán despertó. Su cuerpo temblaba, cubierto de ceniza ritual. Los sacerdotes lo rodeaban en silencio. Sus ojos eran distintos. Cargaban la sombra de quien ha visto lo que nadie debería ver. No dijo ni una palabra. Solo miró hacia el horizonte y comenzó a construir un altar. Desde aquel día, el joven chamán nunca volvió a ser el mismo. Caminaba en silencio por las calles de Tenochtitlán, con la mirada perdida en otro tiempo. Pero donde pasaba, construía. Altares simples. De piedra volcánica, decorados con flores secas, cenizas y símbolos antiguos. Nadie entendía. Nadie se atrevía a preguntar. Dicen que sabía que el mundo iba a cambiar. Que los dioses serían olvidados, los templos destruidos y el mismo Mictlantecutli, silenciado por la llegada de los conquistadores. Pero él no temía. Porque había comprendido que el verdadero poder de la muerte es el olvido. Y el verdadero desafío es recordar. Pasaron los siglos. El imperio cayó. Los dioses fueron enterrados bajo iglesias coloniales. Pero en las comunidades indígenas de México, el nombre de Mictlantecutli nunca desapareció. Sobrevivió en susurros, en murales escondidos, en danzas nocturnas durante el Día de Muertos. Hoy, en muchos altares dedicados a los difuntos, entre calaveras de azúcar y velas encendidas, su presencia aún se invoca. No aparece como terror. Aparece como guardián. Un símbolo de que la muerte no destruye, solo transforma. Para los investigadores modernos, Mictlantecutli representa el miedo ancestral y el respeto sagrado por la muerte. Para los psicólogos es un arquetipo. Para los antropólogos, un símbolo cultural. Pero para quienes viven bajo la sombra de los volcanes, en lo profundo del México indígena, él sigue siendo real. Algunos dicen que aún existen chamanes que viajan al Mictlán en estado de trance. Que sus almas cruzan los 9 niveles. Que el Señor del inframundo aún acepta ofrendas, aún guarda los secretos del mundo invisible. Y que un día, todos lo encontraremos. Porque al final, no importa cuánto tiempo pase. Nadie escapa a la presencia silenciosa de Mictlantecutli. La muerte siempre nos inquieta, pero los antiguos sabían que no es un final. Es un cruce. Una caída hacia lo profundo, donde reposan los ecos de lo que fuimos. Mictlantecutli nos recuerda eso, que no hay luz sin sombra, ni vida sin memoria. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que la muerte es un final? ¿O apenas el inicio de otro viaje? Si esta historia tocó algo en tu interior, dale like al video, suscríbete al Contador de Mitos y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que hay del otro lado?